Saludos hermanos y amigos, Dios les continúe bendiciendo. Traemos hoy una nueva reflexión que esperemos sea de bendición para su vida y la de los suyos. Antes de iniciar quería darle gracias a esas cientos de personas que comparten este mensaje semanal. Me han llegado reportes de muchas partes del mundo inclusive, y le doy gracias a Dios porque las bendiciones hay que compartirlas. Para eso es que Dios nos las da. No se quede con ellas, recibe de gracia y dé de gracia. Bien, tenemos hoy como digamos una segunda parte de lo que fue el programa de la semana pasada acerca de la armadura de Dios en Efesios 6. Hoy vamos a hablar del escudo y la espada contra el día malo. ¿Se acuerdan? La semana pasada tratamos eso. Bueno, hoy continuaremos reflexionando con el tema del día malo, que cualquiera lo ha tenido o lo tendrá, o tal vez usted conozca a alguien que en este momento está viviendo un día malo o una mala circunstancia. Para ello entonces nos vamos a ubicar nuevamente en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 6. Como dijimos, la Biblia en ninguna parte expresa que Dios impedirá que recibamos el día malo. De hecho, Jesús dice: en el mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, yo he vencido el mundo. Y Él nos ha hecho más que victoriosos por su gracia. Entonces veamos lo que nos enseña la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 6, versos 13 al 18, acerca de la armadura, pero por lo extenso del tema solo nos vamos a enfocar en el escudo y en la espada. Además de ser lo que más sobresale en la armadura, es lo más importante porque con uno nos protegemos y con la otra atacamos al enemigo de nuestra alma, ese que viene contra nosotros precisamente en el día malo. Él es el que produce ese día malo. Leemos entonces, versículo 13. Por esta causa tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado, quedar firmes. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Fin de la cita. En este pasaje bíblico el apóstol usa varios verbos imperativos, es decir, que expresan mandatos y órdenes, como son tomen, permanezcan y ármense. Esto indica que debo hacerlo personalmente, nadie lo va a hacer por mí. Una vez que lo hagamos, entonces tendremos el respaldo del Señor para alcanzar la victoria. Por eso asegura la Biblia que en Cristo somos más que vencedores. Vamos a analizar estos versículos. El 13 dice: se nos ordena personalmente a tomar toda la armadura, toda, no una parte, toda, que es lo que nos va a ayudar a resistir en el día malo y terminar firmes, como lo vimos en el mensaje de la semana anterior. Ahora, el versículo 14 se nos manda a permanecer firmes, no solo al salir victoriosos sobre el día malo para estar firmes, sino que es nuestra responsabilidad, óigalo bien, nuestra responsabilidad permanecer firmes, siempre con la armadura de Dios puesta. Lo cual el resto de este versículo y el siguiente, que es el número 15, se nos enumeran las partes que la integran, tal y como lo acabamos de leer hace unos instantes. En el versículo 16, la palabra de Dios usa el verbo armarse, que en imperativo dice ármense, en este caso con el escudo de la fe. El escudo es la parte sobresaliente de la armadura con la cual nos protegemos en primera instancia contra esos dardos, o llámelo flechas de fuego, con los cuales nos ataca el maligno. Los soldados acostumbraban a mojar sus escudos para cuando los golpeara un dardo encendido, el mismo se apagara. La fe de la que hemos hablado en anteriores reflexiones es como ese escudo húmedo donde las flechas encendidas de Satanás chocan y no nos alcanzan. Por lo tanto, no nos pueden hacer daño. Te ataque lo que te ataque el enemigo, si tu fe está firme en Cristo Jesús, sus dardos no te harán daño y saldrás airoso de esos ataques y esas tentaciones que trae a tu vida. Las otras partes de la armadura
cubren nuestro cuerpo por si algún dardo o flecha logra evadir el escudo, pero la mayor importancia está en el escudo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y menos recibir el apoyo que necesitamos en el día malo. Si las flechas encendidas no son repelidas por el escudo de la fe, entonces pueden penetrar en algún pliegue o ranura de la armadura y causarnos daño. Manteniendo la fe en el Señor, mantendremos firme nuestro escudo protector. Recuerde, la fe para el creyente lo es todo, y el escudo es lo primero con que nos enfrentamos al diablo. Es decir, que si nuestra fe está débil, él podrá hacernos daño. Pero si estamos cimentados en el autor y consumador de la fe, que es Jesús, nada nos podrá hacer daño porque somos victoriosos permanentemente en Cristo. El verso 17 nos habla de la otra parte externa de la armadura. En este caso es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo el resto de la armadura, incluyendo el escudo, nos sirve para protegernos. Pero la espada es la única arma que tenemos para atacar al maligno. Ahora, no es mi espada, recuerde, es la espada del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado en ese asunto. Si voy contra el diablo con mis propias fuerzas y con mis palabras, voy a ser derrotado. Pero si lo ataco con la palabra de Dios, entonces lograré hacerlo huir y derrotarlo. Recordemos lo que dice Santiago en el capítulo 4, verso 7 en su carta: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. No conocemos ninguna otra manera de someterse a Dios más que obedeciendo su palabra. Esa palabra es todo lo que está contenido en la Biblia. Una vez usted la obedezca y la use contra el diablo como la espada del Espíritu, entonces él va a huir de usted, él huirá de nosotros, no de otra manera. El diablo no va a huir porque usted se la pare así como el supermacho. El diablo va a huir cuando usted lo haga huir con la palabra de Dios, cuando usted lo golpee con la espada del Espíritu. Esa fue la manera con la que el Señor enfrentó los ataques del diablo. Cuando él estaba en el desierto al final de sus 40 días de ayuno, eso está en Mateo 4, vemos que Jesús no discutió ni argumentó con el maligno, simplemente lo enfrentó con la espada del Espíritu. Y a Satanás no le quedó más remedio que huir. Hagamos nosotros lo mismo que nuestro Maestro y Señor nos enseñó. Absolutamente siempre haremos huir al diablo si lo enfrentamos con la palabra o con la espada del Espíritu. Ahora es sumamente importante mantener nuestra fe como escudo y estudiar y aprender los principios bíblicos. ¿Quiénes somos? ¿Qué debemos? ¿Qué derechos tenemos? ¿Qué autoridad tenemos? ¿Y cómo la ejercemos? Todas esas preguntas están respondidas en la palabra de Dios, lo cual hemos estado viendo a lo largo de este capítulo 6 de Efesios. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? El versículo 18 nos enseña: orando en todo tiempo en el Espíritu y con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Fíjese, orando, esa comunión y esa intimidad con Dios en el Espíritu. Es buena esa oración mental, es buena esa oración entre usted y Dios, ese diálogo, pero si usted lo hace en el Espíritu, tiene un mayor nivel de revelación y un mayor nivel de poder. ¿Cómo? Con toda oración y ruego. Hay una diferencia entre orar, hablar con Dios, y rogarle a Dios. Rogarle a Dios es el nivel de intercesión más grande que existe. Cuando usted llega al nivel de rogar a Dios, derrama su corazón delante de Dios, va a obtener una respuesta de Dios satisfactoria. De repente no al momento, pero en el tiempo de Dios, el Señor va a responder a los ruegos, tanto suyos por usted como por los demás. Si estudiamos la Biblia y la aplicamos con fe, oramos, rogamos y vigilamos de manera perseverante, entonces vamos a ser guerreros efectivos en contra de las tinieblas, tanto a nuestro favor como a favor de los demás creyentes, de nuestra familia, de la misma ciudad donde vivimos, de nuestra nación y hasta del mundo entero. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. Para eso nos llamó a servir en su ejército invencible. Él no espera menos de usted ni de mí. Si aún no ha hecho de Jesús su único Señor y Salvador, entonces no pertenece a su ejército invencible y está usted a merced de los ataques del diablo en el día malo. Por eso le invito a recibir a Cristo Jesús en su corazón para estar protegido.
y ser así un victorioso guerrero o una victoriosa guerrera. Si usted desea hacerlo, le invito a orar junto conmigo. Abra su corazón allí al Señor de manera sincera y dígale: Padre nuestro que estás en los cielos, reconozco que he pecado contra ti. Me arrepiento de corazón. Te pido, Jesucristo, que limpies todos mis pecados con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario por amor a mí. Te recibo en mi vida como mi único Señor y Salvador. Te ruego que me llenes del Espíritu Santo. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Ahora usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Le felicito. Ahora usted es una nueva criatura espiritual con poder y autoridad en el nombre de Jesús. Ore cada día al Padre en el nombre de Cristo. Lea la Biblia para alimentar su espíritu. Busque la ayuda de algún cristiano maduro o tal vez de la persona que te hizo llegar este mensaje. Si deseas, puedes escribirme al correo pastor@elionmargarita.com. Ese Elión es con Y. pastor@elionmargarita.com. Estoy para servirte. Te abraza a la distancia tu amigo el pastor George Dumat, desde la isla de Margarita, Venezuela. Bendiciones para todos.